Bueno, listo. Bueno, damos inicio. Buenos días a todos y a todas. La idea es continuar nuevamente con las actividades de la campaña, la cual se dio a conocer el fin de semana pasado, en donde queremos seguir con las medidas de bioseguridad para no tener ni un contagiado más en la empresa por COVID-19. Lo que queremos de aquí en adelante es hacer charlas temáticas un poco más cortas, que no sean la capacitación de siempre, ¿sí? Que tengamos temas en los cuales socialicemos aspectos específicos y en donde ustedes también puedan hacer alusión a esos temas, y que se vuelva algo en donde ustedes puedan dar sugerencias, corregir ciertos aspectos que todavía podemos mejorar para evitar de pronto que pueda haber situaciones indeseadas todavía dentro de la empresa, ¿sí? Como podría ser aglomeraciones, espacios donde no utilizan elementos de protección correctamente, etc. Y ya más adelante me van a entender más o menos a qué me refiero. Para hacer un resumen de cómo está la situación actualmente a nivel mundial y en el país, quería comentarles o mostrarles unas noticias. Esta es noticia de 1 de octubre, donde ustedes pueden observar que la situación en Europa no está mejor que en la primera oleada, sino todo lo contrario. Se está reportando un aumento de los casos, en los cuales ya superó a la primera oleada del mes de abril, de esos meses. Entonces ya la situación está tornándose de castaño oscuro, como dicen por ahí. Y lo que se prevé acá es que también suceda lo mismo. Es decir, que se replique esa situación que está pasando en Europa y en el resto de países y que vuelva acá en Colombia. ¿Cuándo se va a dar? No se sabe. Hay un estimado que es para el mes de octubre, pero no se sabe si en realidad puede llegar a inicios, para esta semana que está entrando, o para la última semana. Lo que sí se espera es una réplica, una subida de contagios, y otra vez que muy probablemente puede darse que vuelvan las cuarentenas y las medidas a nivel general de toda la población. ¿En qué nos afecta a todos? Pues miren ustedes que en esta noticia Estados Unidos tiene una cantidad enorme de desempleo, ¿sí? Y si estos son países que están a la vanguardia en tecnología y que tienen una economía sólida, entonces, ¿qué le espera a Colombia? Sí, eso es algo que yo quiero que piensen un momento, que recapaciten, sobre todo porque Hemodinamia es una empresa pequeña. No sé si ustedes han pensado que de pronto, si hay una persona acá que tenga síntomas, digamos, de una cepa de COVID que pueda ser grave, esto podría traer también consecuencias graves para la institución. ¿En qué sentido? Por ser una empresa pequeña y por trabajar siempre los mismos con las mismas, entonces, si acá sucede un brote, que podríamos decir que entre 3, 4, 5, 6 personas se contagien, y si son del área asistencial, eso quiere decir que la empresa tiene que parar. Si tiene que hacer un break, si es la situación, la peor situación en la que se puede presentar es que cierre la empresa algunos, no sé, 15 días, un mes, 40 días, lo que determine de pronto la Secretaría de Salud en su momento, y esto puede traer afectaciones para todos nosotros, a nivel salarial, de ingreso, puede ser cualquier tipo de cierre que se extienda, quién sabe hasta cuándo, y esto hay que pensarlo detenidamente, porque todo esto depende absolutamente de todos los trabajadores. Entonces, si no se cuidan, se puede dar una situación que podamos lamentar más adelante. Y esto quiero hacer mucho énfasis y que lo tengan muy presente. Miren ustedes cómo las grandes empresas, en este caso American Airlines, tiene una cantidad de despidos por realizar
y nosotros no estamos exentos a que esto pase. Entonces, para recapacitar, para reflexionar y tenerlo en la mente, porque estas son cosas que en algún momento pueden suceder. Pues dependen de nosotros que si su trabajador está en óptimas condiciones de salud, obviamente la empresa no va a parar. Pero todo esto depende de el autocuidado que tenga el trabajador, tanto dentro como fuera de su puesto de trabajo. Por último, la situación en Colombia actualmente no está para nada bien. Nuevamente se vuelve a superar la cifra de muertes diarias, que está por encima de 200. Ya van más de 26.000 muertes por COVID-19 y esto siempre es bastante preocupante. Esperamos que los estimados no se den, así como sucedió en la primera oleada, que se esperaban muchas más muertes, muchos más contagios, pero hay que tener en cuenta que de pronto las estadísticas no pueden ser del todo reales, ¿sí? Saben que han habido muchas fallas en las entidades que se encargan de hacer las pruebas, de sacarlas, de procesarlas, y están teniendo muchos retrasos, pueden que algunas pruebas se dañen, pueden que algunas pruebas se tomen mal, eso tiene cierto grado de error, pero la situación no está del todo bien. Hay mucho personal de salud que se ha contagiado, que ha fallecido, y es lo peor que se puede dar en una institución. Obviamente que alguien se complique y pues fallezca. Entonces hay que tener presente que todos estamos vulnerables en estos momentos y que nadie sabe cómo va a responder el cuerpo ante el virus. Entonces hay que ser muy prevenidos y tenerle un poco más de respeto a la condición en la que nos encontramos, sobre todo el personal de salud, que es el que más está expuesto directamente a los pacientes. Bueno, ¿de qué queríamos hablar hoy? Zonas y tareas críticas. ¿A qué nos referimos con las zonas y tareas críticas? A aquellas situaciones donde podemos, por descuido, por distracción o por omisión, evitar el uso de elementos de protección personal, el distanciamiento, las medidas de bioseguridad a nivel general. ¿Sí? ¿Cuáles creen ustedes que de pronto es alguna situación que se puede presentar dentro de la institución donde ustedes obvien, ¿sí?, o eviten realizar las medidas de bioseguridad que ya conocen? Uso del BP, lavado de manos, no sé, desinfección de puestos de trabajo, muchas cosas que de pronto se pueden dejar de lado cuando están haciendo ciertas actividades. Les doy una ayuda. ¿Cuáles son las tareas propias del trabajo donde de pronto hay actividades que son más críticas que otras? ¿Quién me puede colaborar? ¿Quién participa? Necesito que activen los micrófonos todos, todas. Bueno, pero díganme algo, porque yo no voy a hablar toda la mañana aquí. Si no participan, nos demoramos más. Kelly, Angélica, Janie, Jefe Ruth. Bueno, seguimos, ya que no están queriendo hablar hoy. Hoy están mudas. ¿Cuáles son las tareas propias del trabajo? Obviamente la atención a los pacientes, es decir, procedimientos donde se generan aerosoles, donde se generan gotas, donde hay procedimientos de contacto. Esto, obviamente, por ser la misión de la empresa, a lo que se dedica la empresa, aquí está el riesgo o las tareas como tal que son críticas, ¿sí? Pero para esto tenemos el uso de elementos de protección personal, lavado de manos, por ejemplo, para el uso de aerosoles,
que lo que queremos proteger es la vía aérea del trabajador. Para eso utilizan elementos, en este caso filtros de alta eficiencia, que son los N95. Para las gotas, también tenemos elementos de protección personal. Las gotas son pues, partículas un poco más grandes que los aerosoles. Entonces aquí usan protectores faciales o gafas o visores, ¿sí? Los cuales los protegen de ello. Y por contacto, que son aquellos pacientes que no se deben tocar directamente, entonces tenemos que la bata, que los guantes, que los uniformes, etc. Y con eso evitamos o minimizamos un poco ese riesgo. El uso del vestir es otra de las tareas o de las zonas que hay que tener en cuenta y que se pueden categorizar como críticas. ¿Por qué? Porque suele haber un poco de desorden. Es decir, las personas, los trabajadores van en manada, no guardan distanciamiento, en una zona que se debe utilizar por turnos, es decir, que no vayan todos al tiempo, porque está evidenciado que puede haber mucho descuido. Como son generalmente zonas muy pequeñas, entonces uno al lado del otro, mientras se están cambiando, usualmente se quitan el tapabocas y no tienen nada. Entonces empiezan a cacharrear, a hablar del chisme, tal, de la mujer que metió cacho con el otro y tal, y pierden el año. Entonces cuando vemos es que hay más de un contagiado dentro de la institución. Con los elementos de protección personal, otras tareas que hay que tener en cuenta: el retiro de los elementos de protección. ¿Sí? Aquellas personas que hacen un retiro inadecuado, ya saben que las monogafas, por ejemplo, hay que cogerlo de las paticas, ¿sí? O de los cordones, en el caso de que tenga elásticos, perdón. El tapabocas, cogerlo también de los costados, de los cauchitos. ¿Sí? Las batas también sabérselas quitar, no tocar la parte frontal, sino preferiblemente por la parte interna. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque de pronto al momento de realizarlo, vemos que en la calle es muy usual que las personas cojan y se estén tocando el tapaboca constantemente y acomodándolo. Y es una mala práctica, porque lo ideal es que si usted se toca el tapabocas, una vez se lo toque, se desinfecte las manos o se las lave. Y a ese punto nos dirigimos, que es la desinfección de los elementos de protección personal y del puesto de trabajo. ¿Qué tan recurrentemente lo están haciendo? La desinfección de los elementos de protección personal, como por ejemplo la protección plomada. Si ustedes le hacen una limpieza profunda o un lavado profundo a esos elementos de protección, creo que me dijeron que era semanal, diariamente al menos tienen que realizarlo con alcohol, con una solución a base de alcohol, porque no sabemos si puede haber alguna impregnación de cualquier tipo de salpicadura, ¿ya? Los puestos de trabajo igualmente son superficies de alto contacto, ¿sí? Como barandas, como mesas, como cualquier superficie por donde la gente suela tocar mucho, poner muchos elementos o pasar mucho la mano. Esas son superficies que deben estarse desinfectando constantemente. Entonces, a eso también les hago una reflexión. ¿Qué tanto lo están haciendo? El uso de otros elementos que vamos a ver ahorita en este punto, que son indirectas al trabajo. ¿Qué quiero decir con indirectas al trabajo? Que se hacen en el trabajo también, pero que no son propias como tal del trabajo. Como por ejemplo, la celebración de las fechas especiales. Y agrupo todos estos aspectos que están aquí, todas estas actividades, ¿sí? Como los compartires con comidas y bebidas, almuerzos, meriendas, los lugares de descanso o el break que hacen para tomarse un café, porque hacen parte o están muy relacionadas. Donde hay comidas y bebidas hay un gran riesgo. ¿Por qué? Porque primero nosotros no sabemos quién preparó esa comida. Si la persona que preparó la comida no tiene síntomas, o si la persona que la preparó tenía al menos un tapaboca puesto, empezando por ahí. Segundo, la persona que va a repartir la comida, ¿sí? O que está sirviendo la comida. No sabemos también si tenía su tapaboca puesto, si la comida va contaminada. Entonces les hago un llamado a que también reflexionen sobre este aspecto, que es fundamental, porque es donde ha solido haber muchos contagiados.
¿sí? Entonces, no descuiden los momentos en los que van a tomar agua y donde comparten esa área también, o esa área donde toman un café, porque entonces me bajo el tapaboca, cacharreo un rato con el compañero, ambos con el tapaboca abajo, ¿sí? Entonces es otro descuido que suele haber muchísimo en las instituciones de salud específicamente, ¿sí? Porque el break o la pausa activa, que no es tan pasiva, que no es tan activa sino pasiva, es lo que se hace. ¿Sí? Van a esa zona que es compartida, ¿sí? Si no hay distanciamiento, entonces es una zona o una actividad muy, muy crítica dentro de la institución. ¿Qué otras actividades hay? El contacto de superficies, documentos o fómites, que son objetos que pueden quedar contaminados, ¿sí? Como por ejemplo el celular y las joyas. Si todavía aún permanecen con el uso de joyas, ya es momento de que eviten utilizar joyas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esos son elementos que ustedes se llevan de aquí contaminados para su casa, entonces pueden abrazar a su esposo, a su hijo, y entonces ahí es donde se vienen las contaminaciones cruzadas. Igual el uso del celular. El celular ya está definido que está más sucio que una taza de inodoro. Cada día, por lo mínimo que debe hacer uno es una desinfección del celular con una solución a base de alcohol. Pues con mucho cuidado porque también lo pueden dañar. Si tiene el conector de los auriculares, por ahí se le puede meter algo y puede tener un daño interno al celular. Pero sí tienen que, con una toallita húmeda o con un spray en alcohol muy sutil, echarle y después de eso con una toalla seca de un solo uso o papel higiénico se le limpia el exceso. Pero sí hay que desinfectar el celular, es súper importante. Aquellos trabajadores que están en contacto con documentos, ustedes saben que hay muchos documentos que vienen de afuera, que son las órdenes que vienen de otras instituciones, que han estado en áreas asistenciales. A veces vienen de la Santa María o vienen quién sabe dónde y que han pasado de mano en mano. Ojo, porque cuando estén en contacto con esos documentos tienen que evitar rotundamente tocarse las mucosas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque son las zonas del cuerpo donde obviamente tenemos la entrada directa del virus. Entonces, muy juiciosos con el lavado de manos, cada quien sabe, digamos, qué está tocando y a qué se expone, sea dentro o sea fuera de la institución. Y ese es el punto siguiente que quería comentarles, que es en la vida cotidiana. Hay que hacer mucho énfasis en lo que es las condiciones extralaborales en las que se encuentra el trabajador expuesto, porque ahí no tenemos injerencia directamente o no tenemos supervisión por parte de la empresa. Eso solamente lo sabe el trabajador, sabe qué hace y si lo hace bien o si lo hace mal. Ya eso está en la conciencia de cada uno de nosotros. Pero entonces, todos debemos tener un nivel de autocuidado. No sé si ustedes han visto el ejemplo de otros países en donde, o sea, nadie le tiene que decir a las personas que tienen que hacer cuarentena, o que si tienen síntomas tienen que dar aviso, o que no pueden salir en ciertas horas. Ellos, por su cultura, acatan todas estas medidas porque saben que por el bien, por ejemplo, es un bien en conjunto, es un bien general que prima sobre el particular. Entonces, les hago un llamado a que también tengamos de ejemplo esas culturas de otros países, ¿sí? Que uno ve por televisión, en películas y dice, ve qué bonito es eso. Como me comentaba una amiga que está en Canadá, eh, me decía, Jorge, tú tienes que hacer una cosa es verlo, otra cosa es contártelo. Aquí la gente hace las cosas sin que nadie les diga nada. ¿Sí? Vas a un supermercado, la gente, el distanciamiento perfecto, las líneas en el piso están demarcadas, solamente puedes entrar en una sola ruta, hacer todo el recorrido por los pasillos y sales. Si se te olvidó algo, se te olvidó, tienes que volver a hacer la fila para entrar y comprar el producto que se te ha olvidado. Pero eso es cuestión de tiempo.
y las cosas empiezan individualmente. Cada persona va arrastrando al colectivo, o sea, eso la idea es que cada persona lo haga de manera individual para que se vea generalizado, ¿sí? Pero la idea es que nosotros acá como empresa tengamos esa cultura, tanto dentro como fuera de la institución. ¿Cuáles son esos eventos o tareas que hacemos por fuera de nuestro trabajo? Por ejemplo, las compras. ¿Cuáles son los lugares que más ustedes frecuentan para hacer compras? Díganme. Además de supermercados, ¿dónde más hacen compras? Solo Ahora supermercados. ninguna compra. Centro comercial, las que van. Ay, ya, ella no compra. ¿Dónde, Angélica? La tienda de la esquina y el de la tienda está sin En la tapabocas. tienda. Está para el que compra en la tienda, está el que compra en la carreta, está el que va al supermercado, está el que va al mercado. Y todas son condiciones particulares. Ustedes saben que hay unas que van a comer helado ya. que están atendiendo, que les venden No, yo no. productos, están recorriendo la seca y la meca y han tocado de cuánta cosa. Tengo un ejemplo particular, que es una trabajadora de otra empresa, que me comentaba que la mamá había dado positivo y no salía para ningún lado, pero para ningún lado, una señora que por la condición de vulnerabilidad en la que estaba, la tenía muy cuidada y que me consta porque la hija es una vaina terrible con el cuidado. Entonces ella me comentaba que la única cosa que hacía ella era comprarle al señor de la carreta. ¿Sí? Comprarle las verduras y comprarle las cositas al señor de la carreta para hacer las comidas. Y es la probabilidad más grande en donde se pudo haber contagiado a la señora. Porque todos sabemos que esos señores usualmente van con el tapaboca aquí medio puesto, le hablan a uno extremadamente cerca y no te hablan, te gritan. Porque ese galillo que tienen esos señores, mejor dicho, entonces son situaciones que hay que tener muy en cuenta. Además de que hay que lavar todos esos elementos que vienen desde afuera, ¿sí? Pasar los mínimos por agua y por jabón. Si ustedes saben que el agua y jabón mata todo, al igual que los elementos de protección personal. Si tengo unas gafas o un visor, lavarlos recurrentemente con agua y con jabón. ¿Cuál es el otro aspecto que debemos tener en la vida cotidiana, que debemos tener en cuenta? Los viajes. ¿Por qué los viajes? Porque obviamente ya todo está abierto. Ya ustedes pueden viajar, pueden recorrer a donde quieran, pero quiero preguntarles, ¿quién piensa un poquito si de pronto ese lugar donde van están los casos disparados de COVID? Yo creo que nadie antes de coger para ningún lado revisa por lo menos un periódico o las estadísticas que están en el ministerio para ver si ese lugar a donde van tiene muchos casos de COVID. Y es algo que también es importante que empiecen a realizar, que lo tengan como cultura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente si yo voy para Coeñas y sé que en Coeñas está eso cundido, como dice uno de COVID, pues yo mejor evito coger para allá, ¿cierto? Otro aspecto, las reuniones, y esto está muy relacionado con el aspecto anterior, que es donde comparten comidas y bebidas. Entonces suele pasar de que como es un conocido, entonces no, yo a él lo conozco y él no tiene nada, y no nos podemos equivocar. ¿Que se pueden hacer reuniones? Sí, se pueden hacer reuniones, pero si es una persona que no vemos muy frecuentemente, que no sabemos cómo son sus conductas de cuidado, entonces lo mejor es al menos pedirle a esa persona que use su tapaboca, que eso no nos cuesta a nosotros nada, ni a esa persona le va a costar absolutamente nada. Y con eso estamos prevenidos. Otro aspecto, a nivel general, tener en cuenta cada uno de ustedes qué consideran necesario y qué no consideran necesario. ¿A qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, yo tengo que ir al Guacarí a comprar una camiseta, entonces yo puedo evaluar primero
si ese almacén a donde yo voy a ir tiene domicilios, ¿sí? Para ver la posibilidad de yo mejor pedirla y evitar salir en donde ya ustedes saben que lo que es Sincelejo, los centros comerciales y el centro como tal, y sobre todo los fines de semana, es una vaina imposible. Nadie guarda distanciamiento, el uso de la mascarilla ya es prácticamente al que le dé la gana, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cada quien sabe cuál tarea que realiza en su vida cotidiana es necesaria o no es necesaria. Pero entonces ustedes van a evaluar primero si en realidad eso que yo voy a hacer por fuera de mi casa sí lo necesito. Por ejemplo, hay personas que suelen pedir muchos domicilios, ¿sí? Entonces eso también lo deben tener en cuenta por lo que yo les comenté anteriormente, ¿sí? El hecho de pedir comida, pedir bebidas, de saber cómo la trataron, si se lavaron las manos antes de prepararlas, si usaron tapabocas. Todo eso puede hacer que nosotros nos expongamos a algo que es innecesario, que yo es mejor, hago un buen mercado, me ahorro dinero, ¿sí? Y dejo de pedir tanto domicilio y así evito también exponerme de manera innecesaria. Ese puede ser mi pensar. De pronto hay otra persona que dice, no, yo puedo pedir domicilio, pero solamente a este o a este otro restaurante, porque yo sé que ellos allí son muy juiciosos y me consta de que están utilizando todos sus elementos de protección personal, porque allá trabaja un amigo o porque allá tengo constancia porque conozco al dueño, etc. Entonces solamente ustedes son los que pueden considerar si las tareas que realizan o esas actividades que realizan en su vida cotidiana es estrictamente necesario que la hagan y exponerse de una forma que de pronto puede ser evitable y que no puede más adelante estar arrepentidos de haber hecho eso, porque he escuchado muchos casos de personas que no voy al centro a comprar tal cosa y al rato me dicen no, me devolví porque eso está repleto y no me quiero exponer. Entonces esas son las cosas que de pronto uno puede realizar de manera correctiva en el momento para no estar en el grado de pronto tener un contagio tonto, porque es algo que se pudo haber evitado. Listo. Y para reflexionar, algo que necesitamos todos nosotros tener muy, muy claro. El sistema de vigilancia para el riesgo por COVID tiene un elemento fundamental, que es el monitoreo de los síntomas. Para eso, ustedes realizan diariamente una encuesta de síntomas que está en la plataforma de Colmena. Eso es indispensable, no es negociable, es obligatorio. ¿Por qué? Porque la norma nos los exige. ¿Sí? Aquí hay que hacerle monitoreo constante a todos los trabajadores. Y ustedes deben ser conscientes de que esa es una actividad que ustedes deben realizar de manera voluntaria y obligatoria al mismo tiempo. Porque si la empresa no sabe que ustedes le empezó algún tipo de síntoma, no puede tomar acciones sobre eso. Entonces ya todos los casos que se van a dar de aquí en adelante se van a tramitar por la ARL para no tener inconvenientes con las EPS, con el tema del pago de incapacidades y demás. Entonces deben ser conscientes de que al momento de que ustedes tengan algún síntoma, por ejemplo, yo amanezco mañana con pérdida de olfato del gusto, como dice aquí, que es una señal altamente confiable de COVID. Si es unos síntomas que son muy claros, obviamente damos aviso a Colmena. Si es un síntoma que no es tan claro, por ejemplo, que empiecen con algún tipo de gripa o algo por el estilo, puede ser una gripa común o puede ser COVID. Ahorita todos lo están cogiendo como COVID, pero puede ser una gripa común. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Primero, les empieza el día 1 de síntomas, listo. Se le puede decir al trabajador, no, que es en su casa hasta mañana o hasta pasado mañana, vemos cómo evoluciona y dependiendo si el trabajador le siguen saliendo síntomas, entonces allí sí se decide hacer la notificación y darle su trámite a través de la ARL. Pero solo ustedes
pueden proporcionar esta información. Por eso les digo, es el insumo principal para el sistema de vigilancia y para todas las acciones que se deben tomar frente a un caso. La de síntomas y la de las personas que conviven con ustedes que sean sintomáticas. Si ustedes tienen algún familiar que esté sintomático o alguien que conviva con ustedes que no sea familiar, también tienen que darle aviso, sea a mí, sea a la jefa Angélica, sea a la jefa Ruth, a cualquiera para que se tomen las medidas correspondientes. Esto no es negociable. Hay que estar prestos ante la actuación. Hay casos que pueden ser más más graves que otros, entonces hay que estar atentos y tomar las medidas en el momento adecuado. Y para finalizar, vacunas. ¿Cuándo se podría tener la vacuna? Todavía no se sabe. La vacuna, en los mejores términos, dicen que puede estar en el primer trimestre, sea marzo, abril, pero que podría darse en el segundo trimestre. Entonces todavía nos falta mucho por recorrer, todavía podríamos tener pendientes varias oleadas, al menos unas 2 más. Y hay que seguir con la mejor actitud, hay que seguir con mucha paciencia y mantener todas las medidas de prevención. Por eso es importante que tanto en la empresa como en su vida cotidiana ustedes tengan las cosas claras, ¿sí? Y sepan cómo cuidarse y sepan hacer un poco de reflexión sobre las cosas que van a hacer en el momento, ¿sí? En la cual ustedes deben introspectivamente hacer su propia evaluación y considerar o sacar las consideraciones que se requieran para hacer esas actividades y no exponerse, como les dije, de una forma tonta o de algo que se pueda evitar en su momento. Así que esto es lo que tenía por compartirles hoy. Espero que les haya servido, que reflexionen un poco y que nos ayude a evitar tener uno más. Gracias por su atención. Que tengan un feliz resto de día. ¿Qué tienen por decirme? ¿Qué tienen por aportar? Las personas que estén acá, la jefe Ruth, Angélica, si hay alguna observación que podamos hacer en estos momentos, en donde... Bueno, para mi opinión, yo creo que ya está bueno la charla. Bueno, por aquí me dijeron que me callara prácticamente. Si alguien No, tiene yo alguna creo que observación, alguna sugerencia, por Jorge Emilio favor. me oye. Hola. Sí, dígame. No, la cuestión es no descuidarnos. De pronto hemos caído como que en la creencia de que ya esto pasó y no sabemos en realidad qué va a pasar. Entonces no podemos descuidarnos y debemos seguir con los mismos cuidados tanto en la oficina, en la sala, como en nuestras casas. Así es, así es. Hay más peso ahorita en el cuidado en su ambiente familiar o en su vida común que dentro de las instituciones, sobre todo de salud. ¿Por qué? Porque las instituciones todos sabemos que tenemos todas las medidas de este mundo y del otro, como higiene de manos, porque tenemos lavamanos por todos lados, acceso a alcohol por todos lados, prácticamente en cada mesa hay un tarrito de alcohol, pero eso no sucede cuando estamos en la casa o cuando salimos de nuestra casa. Entonces es muy importante que tengan mucho cuidado al hacer todas sus actividades diarias, sobre todo los fines de semana, que es donde solemos hacer cosas diferentes. Y bueno, uno tratando de buscar la normalidad, lo consideramos dentro de lo normal, pero hay que tener mucho cuidado. Es importante que ustedes, dentro del análisis que tengan de sus puestos de trabajo, si tienen alguna consideración, si de pronto me dicen, no, Jorge, lo que pasa es que pienso que nosotros tenemos que hacer más énfasis en estas tareas que ahí puede haber contagiado, o que de pronto, por ejemplo, y las señoritas administrativas, que a veces se ponen a compartir comidas, entonces yo les digo, ten mucho cuidado con eso, porque son prácticas que se deben evitar preferiblemente, ¿sí?
sobre todo si ya empezaron a comer, entonces empiezan, no, mira que regalan un pedacito yuca, no, yo te doy un pedacito ñame, y así es algo que puede ser cómico en el momento, pero que hay que tener en cuenta, hay que tener muy presente eso. Bueno, señoritas, si no tienen más aportes, entonces damos por finalizada la charla. Muchas gracias por su asistencia. A las personas que no lograron conectarse, se les va a enviar el video, la grabación, para que la vean en diferido. Así que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos. Ahí todo. Gracias, chao.